China destituyó al ministro de Asuntos Exteriores, Qin Gang, que es relativamente nuevo era relativamente nuevo en el puesto. Fue puesto como a cargo de los asuntos exteriores de China el año pasado, justo cuando Xi Jinping se aseguró su tercer mandato al frente de China. Había sido una figura muy criticada en China porque decían que era muy joven y que no tenía la experiencia suficiente para el cargo. Sin embargo, era como de estas personas cercanas a Xi Jinping, como de su confianza, de su absoluta confianza. Entonces lo que pasó fue que desde hace un mes, cuando se reunió con representantes de Vietnam, de Rusia y de Tonga, me parece, se reúne con estos personajes desde hace un mes, el 25 de junio, y esa fue la última vez que se le vio. Se decía que estaba enfermo, pero finalmente fue destituido. Entonces, las hipótesis empiezan a brotar por todos los medios de comunicación, peregrinos, y se dice que, a ver, China destituyó a este personaje por traición, lo destituyó por alguna enfermedad, o por qué China no dice la razón, que de por sí China es un estado hermético, ustedes lo saben, sale muy poca información, pero igual es algo pues que levanta las sospechas, saber por qué hubo tanto silencio alrededor de la desaparición de la vía pública de este personaje. China, el canciller Qin Gang fue depuesto, esto según anunciaron medios estatales del país en la noche de este martes. Será reemplazado por quien había sido su antecesor, Wang Yi. Qin, aquí en imágenes de archivo con el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, a principios de este año, ha estado ausente de sus funciones públicas durante más de un mes. Sus funciones habían sido asumidas últimamente por Wang. El gobierno no ha comunicado los motivos del cese. Es lo que les decía, o sea, era como una figura bastante de mucha confianza para Xi Jinping. De hecho, estuvo a cargo de reunirse con Antony Blinken. Fue el encargado de preparar la visita de Antony Blinken, la más reciente a China. Y se vio las caras con personajes muy importantes diplomáticamente hablando, desde Rusia hasta Estados Unidos. Pero hoy en día, peregrinos, ha sido destituido. Muchos piensan, yo no me incluyo, pero mi responsabilidad es decirles, muchos dicen que ya está durmiendo con los peces porque aparentemente le descubrieron traición en contra de Xi Jinping y el Partido Comunista Chino. Pero bueno, vamos a ver qué dicen los expertos de DW. No es lo único que se ha reservado el gobierno chino. La ausencia y posterior destitución de Qin Gang es un verdadero acertijo cuya solución por el momento solo se conoce en las más altas esferas del poder en Pekín, como nos lo cuenta desde la capital china el periodista Adrián Foncillas. El perfil de Qin Gang ya ha desaparecido de la web del Ministerio de Exteriores. La prensa ha anunciado hoy su cese con un sucinto comunicado que no resuelve ni el anterior misterio, dónde está el ministro, ni el nuevo, por qué ha sido despedido. Al defenestrado canciller se le perdió la pista tras reunirse con un diplomático ruso el 25 de junio en Pekín, y su ausencia ha sido aún más estruendosa por coincidir con semanas de febril diplomacia en las que desfilaron por la capital varios altos cargos de la Casa Blanca. Un portavoz ministerial aludió a razones de salud para explicar su desaparición. Entonces, bueno, escuchen esto, escuchen bien lo que dijo, peregrinos, el periodista. Se da justamente esta desaparición misteriosa del ministro de Asuntos Exteriores de China, se da sorpresivamente, como coincidencia, cuando varios diplomáticos estadounidenses visitaron China. Por eso les digo, tal vez el Partido Comunista Chino o Xi Jinping no les gustó la forma de llevar a cabo ciertas negociaciones de Qin Gang, que inclusive lo interpretaron como traición hacia China. Pero la frase fue purgada de las transcripciones oficiales. Desde entonces se han amontonado los rumores. Algunos apuntan a discrepancias con Wang Yi, su superior jerárquico y ahora también su sucesor, por la incapacidad de Qin para tender puentes con Europa. En las redes también se comenta una presunta relación extramatrimonial con una periodista de una televisión hongkonesa. A ver, vamos a abordar, les digo, hay de todas las hipótesis posibles, inclusive hasta amoríos. Pero bueno, la segunda hipótesis
después de esta de traición y de, pues sí, de traición, digámoslo así. La otra versión es que también recientemente, y pues son las noticias que yo les doy, que por cierto les recuerdo a la 1 de la tarde y a las 8 de la noche, peregrinos, resumen de las mejores noticias de geopolítica. Entonces, bueno, lo que dice aquí el experto es, otra teoría es que fue cesado por su incapacidad. Y eso lo pudimos ver reflejado durante su gira por Europa. Visitó principalmente Alemania y Francia, que son Alemania la principal potencia económica y Francia pues, siempre con su influencia alrededor del mundo. Entonces visita Qin Gang Europa en búsqueda de pues, bajar las tensiones, porque aunque Europa no es Estados Unidos, que tiene sí una política más dura en contra de Pekín, los europeos ya han dicho que o han catalogado a China como un foco rojo, como una advertencia. Inclusive Alemania ha mandado buques ya y tropas a Australia para buscar disuadir a China en sus intenciones cualquiera que sean en contra de Taiwán. Entonces, vean lo que hace Alemania, el principal socio de China en Europa, catalogándolo como una advertencia, como casi una amenaza, enviando tropas a Australia para contener la supuesta amenaza que representa China. Y y Qin Gang no pudo con el paquete, o sea, no logró para nada buenos resultados. Inclusive acuérdense, peregrinos, que el G7 en la cumbre de Hiroshima, Japón, aseguraron que iban a acelerar todo un proceso para que China ya no controlara o no tuviera tanto poder en las cadenas de suministro. Siendo China la fábrica del mundo todavía, peregrinos, pues es el centro de la distribución mundial, gracias a los puertos tan gigantes que tiene, la influencia, les digo, por ser la fábrica del mundo, etcétera, etcétera. Le quieren quitar ese poder a China. Y para China, obviamente, es muy desalentador ver cómo Europa, y específicamente Alemania, que es uno de sus más grandes socios, y bueno, no aliado no, pero uno de sus principales socios, pues para China es muy decepcionante ver cómo prefieren seguir la política de Estados Unidos a seguir una política como un poco más hermética, o sea, neutral, digámoslo así. Bueno, la otra entonces es el amorío con la periodista hongkonesa. Relación extramatrimonial con una periodista de una televisión hongkonesa. Lo que sí parece claro es que su cese sepulta la carrera meteórica de uno de los protegidos del presidente Xi Jinping, cuyo buen juicio para rodearse de acólitos queda en entredicho. Qin se hizo célebre como portavoz ministerial por sus desacomplejadas diatribas contra Estados Unidos, fue nombrado después embajador en Washington y tras apenas 17 meses alcanzó la cima ministerial. Por eso les digo, o sea, pareciera ser que era como hasta un pago de favores por parte de Xi Jinping a Qin Gang, aunque pues pareciera ser que era como gente de su confianza. ¿Quién regresa al puesto? Wang Yi, que es todo un especialista, peregrinos. Wang Yi sí tiene ya mucha experiencia. Estuvo en el puesto durante varios años como ministro de Asuntos Exteriores de China. Estaba ya siendo él como una especie de canciller, como una especie de secretario de Estado, es decir, una figura entre el secretario de Asuntos Exteriores y Xi Jinping. Sin embargo, Wang Yi regresa para sustituir a Qin Gang como ministro de Asuntos Exteriores de China. El tiempo dirá si fue víctima de las guerras intestinas o simplemente de un prosaico lío de faldas. Entonces, bueno, ¿qué piensan ustedes, peregrinos? Los escucho o los leo. ¿Por qué creen que sustituyeron a Qin Gang? ¿Creen que haya sido por traición hacia China? ¿Creen que haya sido por escándalos matrimoniales? ¿Creen que haya sido por incapacidad en el puesto y por su incapacidad de llegar a ser lo que fue Wang Yi?